Amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este día, nuevamente domingo, que nos ha dado del Señor la oportunidad de estar en su casa. Y nos hemos gozado, nos hemos alegrado, hemos orado, hemos clamado, hemos cantado y nos hemos llenado del Señor. Y también nos vamos a llenar de su santa palabra, ¿verdad? Que es el alimento para nuestra alma. Es lo que sustenta nuestra vida en esta tierra, es el conocimiento de la palabra de Dios, como lo hemos venido estudiando en esta serie de enseñanzas que empezamos con el peligro de la ignorancia y la incredulidad. Imagínense, hemos solo abarcado un poco de la ignorancia, y la verdad es de que Dios, hermanos, quiere que sea un pueblo no ignorante, un pueblo conocedor de la palabra de Dios. Que sepamos lo que estamos haciendo, que sepamos lo que estamos creyendo, lo que estamos abrazando. Amén. Entonces eso es importante, que el pueblo de Dios tenga el conocimiento. Y hemos llegado a varias enseñanzas acerca del bautismo del Espíritu Santo, que es un conocimiento el cual tenemos que tener, que se adolece muchas veces, ¿verdad? Y no se conoce realmente cuál es la verdadera manifestación del Espíritu Santo, qué es tener el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y hemos estado estudiando todo esto. Bueno, y hoy pues vamos a tener una enseñanza tal vez un poquito fuera de, aunque está también incluida dentro del conocimiento de Dios, del tema de toda esta semana, ¿verdad? Que hoy pues se denomina como la Semana Santa, y ojalá así fuera, ¿verdad? Dios, como quisiera que fuera una Semana Santa y todos buscáramos de Dios, pero tristemente no es así, ¿verdad? Se buscan muchas cosas pecaminosas esta semana, pero nosotros estamos acá, ¿verdad? En la casa del Señor, y el tema de hoy entonces es hoy. Amén. Vamos a decirlo todos juntos fuerte. Hoy, ¿a quién escoges? A Jesús. Amén. Para esto vamos a leer entonces en Juan 3:16, un pasaje tan conocido. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, al libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Me dicen amén? Amén. Ok. Dice, y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pueden sentarse. Gracias. De verdad, hermanos, el amor de Dios es muy grande. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Es un pasaje que conocemos todos, ¿verdad? Pero es tan conocido, que ya no le ponemos la importancia quizás a lo que ese pasaje representa. Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dio a su Hijo, lo más preciado de un padre es su Hijo. Y el Padre, miren, se desprendió y dio a su Hijo unigénito y primogénito por amor de nosotros, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor derramado de Dios, el amor manifestado de Dios para con cada uno de nosotros. Y en esta mañana vamos a entender una serie de cosas y un poquito de historia. Casi que no es una prédica como tal, sino un estudio bíblico, podría decir yo, ¿verdad? De lo que vamos a aprender hoy en esta mañana con la ayuda del Señor. Amigos, hermanos que están conectados y que nos siguen en las redes sociales, también que Dios les bendiga. De verdad estamos contentos también cuando nos escriben y nos mandan ahí sus mensajes, ¿verdad? De motivación y de bendiciones. Así que gocémonos todos juntos en esta mañana. Entonces, el tema de hoy es: hoy, ¿a quién escoges? ¿A Jesús o a Barrabás? Así que nos vamos a ir y nos vamos a regresar entonces en el tiempo hasta el huerto del Edén. En el huerto del Edén Dios puso a Adán y a Eva y les puso dos árboles. ¿Es el árbol de qué? De la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida.
Y puso al hombre en el huerto y le dijo: de todos los árboles del huerto puedes comer, pero de este no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Pero no lo obligó, le dio libre albedrío. Es esa capacidad que tú tienes. Todos los hombres tenemos esa capacidad de tomar nuestras propias decisiones, siendo responsables de nuestras acciones y merecedores también de lo bueno y de lo malo que nos pasa, ¿cierto o no? Así que Dios los puso en el huerto del Edén con todas las bendiciones, porque miren, no le negó Dios nada, solamente les puso una condición: no comerás de este árbol, porque el día que de él comieres, morirás. Pero el hombre, hermanos, tiene el libre albedrío. Dios a cada uno de nosotros, desde Adán y Eva, y hoy tú y yo, tenemos esa libertad de escoger, y escogemos. Y si tú estás hoy aquí en la casa de Dios, gloria a Dios, gracias a Dios. Y como decíamos en la oración, ¿verdad?, en nuestro vallado, ¿verdad?, qué bueno que hayan jóvenes aquí, porque Dios quiere decir que tocó tu corazón y tú dijiste: Señor, escojo ir a tu casa. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Porque Dios te hizo la invitación de venir a la casa. Tú bien hubieras dicho: hermano, no puedo, fíjese que estoy enfermo de repente, y tal vez solo porque te dolía una cosita y tal vez el pelo nada más, ¿verdad? Y, ay, hermano, fíjese que estoy muy cansado. O hermano, fíjese que tengo muchas cosas que hacer en mi casa. O Ruth puede haber dicho que tengo visitas, pero se trajo las visitas también. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Verdad? Entonces uno toma la decisión. Eres tú el que toma la decisión. Y por eso, hermanos, es el libre albedrío. Tú tienes la capacidad de tomar tus propias decisiones, y también vas a disfrutar de las bendiciones si tomas buenas decisiones, y también vas a tener que cosechar las consecuencias de las malas decisiones que tú y yo tomemos. No le podemos echar la culpa como hizo Adán. Adán, hermanos, sí, él no quiso asumir responsabilidad, y cuando el Señor buscó y dijo: Adán, ¿dónde estás? Y Adán, ¿qué dijo, hermanos? Señor, me escondí porque tuve miedo. Y Adán ya tenía miedo de Dios. Y Dios se llamó: Adán, ¿qué pasó? Hagamos cuentas, ¿qué te pasó? Y Dios lo que quería en Adán, hermanos, solo era que Adán dijera: Señor, perdóname. Si estaba fácil. Solo era de que Adán dijera: Señor, me confundí, pequé contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Miren, hermanos, Dios lo hubiera perdonado en ese momento. Pero Adán, hermanos, como nosotros a veces tomamos la justificación y tomamos malas decisiones. Y Adán vino y comenzó a buscar en su esposa la excusa perfecta. Y dijo: Señor, la mujer que me diste. En pocas palabras, el que tiene la culpa aquí eres tú, porque yo solito estaba bien, ¿verdad? Porque Adán estuvo solo. La Biblia no habla cuánto tiempo, pero estuvo mucho tiempo quizás. Él trabajó, él le puso nombre a los animales, él abrió la tienda, todo lo que pudo haber hecho ahí en el jardín del Edén. Así que estuvo un tiempo solo. Pero el Señor viene y le pone a Eva, y viene Adán. Y en lugar de asumir una responsabilidad, dijo: la mujer que me diste. Y cuando va Dios con Eva y le dice: Eva, ¿qué has hecho? ¿Qué pasó, Eva? ¿Y qué dijo Eva? Sí, Señor, pequé, perdóname, yo fui la debilidad para Adán, yo lo convencí, pero estoy arrepentida, perdóname, por favor. Así dijo Eva. La serpiente. Así que el que tiene la culpa eres tú otra vez, Dios. ¿Por qué pusiste esa serpiente ahí? Y miren, hermanos, así que se fueron echando la culpa unos a otros hasta el día de hoy. Así pasa. Ah, es que mi papá, mi mamá, es que si no me hubiera pasado, es que si yo hubiera nacido en tal lugar, es que si yo tuviera dinero, es que si yo fuera aquí, que si yo fuera allá, que si yo... Miren, hermanos, comenzamos a poner excusas. Hermano, Dios te ha dado libre albedrío. Tú tomas tus decisiones. Las decisiones que tomes hoy van a tener fruto mañana. Si sembramos para la carne, dice, vamos a cosechar, ¿qué? Para la carne, muerte, ira, dolor, todo lo malo. Pero si sembramos para el espíritu, vamos a cosechar
vida eterna y paz. Pero va a depender de lo que tú escojas hoy. ¿A quién escoges hoy? ¿A Jesús o a Barrabás? Esa decisión es tuya, es mía. No vamos a llegar delante del Señor, es que Señor, tú sabes que ahí pues los jóvenes de mi estudio, ahí en mi colegio, hermanos, los que hemos pasado, yo tuve la dicha, y digo así, la bendición de haber crecido en el Evangelio, y yo pasé en mi escuela, de mi primaria, en el colegio, básicos y diversificado, todo, yo pasé las luchas que significa poner a Dios en primer lugar. ¿Saben? Les voy a contar un testimonio personal. Yo cuando era niño, tenía aproximadamente como 9 años, yo donde estudiaba, yo era el encargado de todos los instrumentos de música que habían ahí, porque siempre me ha gustado la música, y yo aprendí a tocar la flauta y la lira, y todo eso me gustaba aprender. Y bueno, la maestra de música que yo tenía era una húngara, se llamaba Ilonka, era un nombre raro, y ella era una gringa, grandota así, tocaba su acordeón. Y a mí me fascinaba recibir la clase de música con ella, porque llevaba su acordeón, un rojito que tenía, y cómo tocaba de lindo el acordeón. Y yo decía, yo quiero aprender, y miren, me metí desde muy niño al grupo de música ahí, del colegio y todo, y comencé a aprender. Y como yo pues me gustaba y estaba con ella y todo, y me pusieron de encargado de los instrumentos, así que yo llevaba el control de todas las liras, de las flautas, de las armónicas, de las panderetas, de las claves. Y miren, yo estaba ahí feliz, pero tocábamos música mundana, porque no era un colegio cristiano, era secular. Así que la música que tocábamos era música del mundo, no para Dios. Y yo a los 9 años, miren hermanos, y comencé a tener esta convicción de que tengo que escoger entre Barrabás o Jesús, o adorar a Dios o adorar a los ídolos, o buscar a Dios o buscar el mundo. ¿Qué quieres? Yo comencé a entender eso desde muy niño y dije, Señor, ya no me siento bien, porque íbamos a tocar a lugares bonitos, a los moles en aquel tiempo, íbamos a los moles que habían en aquel tiempo, y a otras escuelas, participábamos en concursos y mucho, y la maestra, ella nos instruía muy bien, era muy disciplinada y nos regañaba y nos ponía. Y miren hermanos, yo dije, Señor, y me acerqué, en ese tiempo me acerqué a un anciano de la iglesia y le dije, hermano, yo participo en esto, pero ya no me siento bien, porque vamos a cantar música mundana y tocamos música, y bueno, mundana de aquel tiempo, no como la de ahora que sí está, pero ya ni música eso, horrible la música hoy, pero digamos todavía la música de aquel tiempo, la que no era exactamente para Dios. Y bueno, tuve que tomar una decisión. Dije yo, ya no quiero participar en eso. Quiero que mis talentos y quiero que mi música sea para Jesús y no para Barrabás. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Y miren, desde esa edad, y renuncié. Y cuando yo renuncié, se me vino todo el mundo encima, porque entonces me dijeron, estás loco. Y miren, comenzaron a levantarme un montón de mentiras. Dice que, miren, como hay de todo, ¿verdad? Se le apareció un ángel, dijo alguien ahí, y le dijo que ese era pecado a Velázquez. Dice que se le apareció un ángel y que eso es pecado y que por eso ahora ya no va a participar. Y se burlaban de mí y se reían de mí. Ay, ese se le apareció Dios. Otros que eran católicos decían, es que la Virgen se le apareció y la Virgen le dijo que eso era malo. Y miren, comencé a ser escarnecido, porque hermanos, sepa una cosa, cuando tú escoges a Cristo, te va a tocar sufrir lo que sufrió Cristo. Y Jesús dijo, si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas secas? Si con Jesús le dijeron de todo, Belcebú, le dijeron hijo del diablo, hijo de fornicación, y se burlaban, ¿qué esperas tú? Si sigues a Cristo, hermano, esa es la consigna, pero es el camino que te lleva a la vida eterna. Ese es el punto.
Que no es fácil, no es fácil, pero es el único camino que te promete salvación, que te promete vida, que te promete paz y vida eterna. En cambio, el camino ancho, el camino fácil, el camino de Barrabás, el camino del diablo, del mundo, del pecado, ese es fácil caminar. Es tu decisión, pero ¿a dónde te lleva ese camino? Al infierno, al dolor, a la tristeza, a la angustia, a la muerte de tu alma. Y no muerte que vas a desaparecer. Que bueno fuera que eras, bueno, entonces ya morí y se acabó todo. No, es un sufrimiento eterno. Es donde el gusano no muere. Así que, ¿qué escogemos? Y miren qué pasó. Y me llevaron a la dirección, pues. Y me hace pensar, de veras, como uno, en una micra parte, uno padece lo que el Señor nos enseñó. Y me llevaron, miren hermanos, no con el Sanedrín, sino me llevaron con la directora. Bueno, pues, ¿y qué pasó, Carlos? Y la directora, pues, me quería mucho porque ahí habían estudiado mis hermanos, así que conocían a mi hermano Oscar, a mi hermana Antonieta y todo, así que yo era el tercero y me conocían re bien. ¿Y qué pasó, mijo? Me dice, ¿por qué ya no quieres tocar música aquí? ¿Y qué pasó? Y yo le digo, directora, es que yo quiero tocar para Dios. Y dice, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Eso no es pecado. Hay cosas que el mundo dice no es pecado. Miren, cada día las tinieblas son más densas que el pecado. Y dijo el Señor, en aquellos tiempos muchos van a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Estamos llegando a ese tiempo, hermanos, donde las tinieblas son tan grandes que la gente ya no sabe qué es pecado. No, eso no es pecado, eso no es pecado, eso tampoco es pecado. Dios no te va a condenar por eso. ¿Cómo va a ser? Hay incredulidad. Y aquella directora ya estaba anciana, me imagino ya no va a estar viva, porque en ese tiempo ya era una señora anciana. Y mi hijo me dice, pero ¿por qué dejaste de tocar? Tú eres un elemento bueno para nosotros y esto y lo otro, vaya a reconvenirme, le digo, directora. Y todavía me preguntó, y dice que se te apareció un ángel. No, le digo, no, eso no, a mí no se me apareció ningún ángel, sino que yo quiero agradar a Dios, porque en la palabra del Señor dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿O no dice así la palabra, hermano? Entonces, ¿a quién escogemos hoy? Y no, hermanos, sí, vamos, miren que íbamos a tocar. ¿Saben? Esta escuela era voy a decir, no sé cómo se dice, pero bueno, era ayudada por Suiza, por el país de Suiza. Ellos la habían hecho, le hicieron muy linda la escuela, es una escuela linda, ¿verdad? Los suizos. Y venían los suizos a cada año y presentábamos obras. También salía yo en obras de teatro ahí, en verdad, ahí tengo una foto, algún día se la voy a mostrar. Y salíamos en obras de teatro y tocábamos música, y los gringos, los suizos, muy contentos de ver pues cómo la escuelita esa se había vuelto muy bonita y muy llena de talentos. Y sí, habían glorias, ¿verdad? Pero Dios quiere que la gloria sea solo para Él. Así que yo en lo personal les digo, yo renuncié desde los 9 años a esa gloria, chiquita si lo quieren ver ustedes o como sea, pero cuando uno estaba ahí se sentía grande. Miren, hermanos, estar tocando, y ahí íbamos hasta el teatro, fuimos a tocar al teatro, y miren, toda la gente aplaudía, y uno se siente, wow, y a esa edad, como veíamos una obra que hicieron los hermanos allá, ¿verdad? La fama. No, si el diablo te ofrece, pero hay que renunciar a eso si en verdad queremos llegar al cielo. Entonces, Adán y Eva, ahí están. Ellos tenían y tomaron la decisión: o comer del árbol del bien y del mal, o del árbol de la vida. Tristemente, hermanos, escogieron mal. Y si escogieron mal, el que busca lo malo, pues malo va a conseguir, hermano. Y es hoy nosotros tenemos esa misma opción. Y tú no le puedes echar la culpa que el gobierno, que los ladrones, que el presidente, que mi director, que mi jefe, que mi esposo, que mi esposa, que mi papá, que mi mamá, que la vida, que hermano, no. Tú puedes rehacer tu propia historia, porque la decisión está en tus decisiones, en tus decisiones.
Entonces Adán y Eva tomaron malas decisiones. Ahora todos tomamos diariamente decisiones. Elegimos, optamos o nos inclinamos, ¿o no? Desde que nacemos, nosotros comenzamos, bueno, primero chiquitos no optamos, ¿verdad? Ahí sí no escogemos dónde nacer, pero a medida que tú tienes razonamiento, tú comienzas a escoger qué estudiar, dónde trabajar, con quién casarte. Eso lo escoges tú. Ahí no le puedes echar la culpa, no, es que mira hermano, no, tú lo estás escogiendo. ¿Dónde trabajas? ¿Con quién quieres vivir el resto de tu vida? ¿Dónde quieres vivir? Todo eso es escoger, es el día a día tú escoges, es la libertad. Pues bien, vamos con la historia. Entonces, Adán y Eva tomaron sus decisiones y luego viene Dios y comienza a formar un pueblo, Israel. Y el pueblo de Israel, hermanos, Dios lo bendijo con tremendas bendiciones. Y Dios le dio a Israel gloria, una gloria grande hasta el día de hoy. Israel es Israel, hermanos. Y es una nación poderosa. Y es chiquitita, pero es poderosa a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Dios los bendijo desde ese entonces hasta hoy. Ahora, el pueblo de Israel, teniendo tantas bendiciones, hermanos, tanta gloria, tanto amor de Dios, el pueblo de Israel siempre se desviaba, siempre tomaba decisiones equivocadas y siempre buscaba adorar ídolos y no a Dios. Siempre buscaba a Barrabás y no a Jesús. Y Josué, hermanos, y ahora vamos a ir al libro de Josué para ir entendiendo cómo vamos con esta enseñanza. Libro de Josué, capítulo 24. Amén. ¿Tenemos? Cuando lo tengan dicen amén. Josué 24. Amén. ¿Todavía no? Josué capítulo 24. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leer en el versículo 14. Y dice, esto le está hablando Josué al pueblo de Israel. Y dice, ahora pues, dice, temed a Jehová y servirle con integridad. Hermanos, ¿cómo se sirve a Dios? Con integridad y verdad. Y quitad de entre vosotros, ¿qué vamos a quitar de entre nosotros, hermanos? A Barrabás, los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. ¿Qué es eso del otro lado del río? El otro lado del río es Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Entonces, ahí estaba el río Éufrates. El río Éufrates, y de este lado estaba Ur de los Caldeos. Entonces, cuando Dios lo llama a Abraham y le dice que salga de su tierra y su parentela, miren, él tomó una decisión. Abraham tomó una decisión y salió de Ur de los Caldeos y cruzó el río. Entonces, por eso dice aquí, versículo 14, parte intermedia, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. ¿Ya entendieron ahora? Del otro lado del río, del río Éufrates. Y en Egipto, porque en Egipto pues es de donde salió el pueblo de Israel. Y servid a Jehová. Esa es la exhortación de Josué. Versículo 15. Y si hace mal, os parece, y si malo, miren cómo lo dice Josué, y si mal os parece servir a Jehová, ¿será que es malo servir a Dios, hermano? Pero dice Josué, por aquello, ¿verdad? Si alguien piensa que es malo servir a Jehová, escogeos pues, no los vamos a obligar, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ahora Josué dice, digamos todos juntos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Cuántos queremos decir con convicción esas palabras? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es decisión. Dice, bueno, vean ustedes, tan malo es servir a Dios, le dice Josué, tan malo. ¿Ustedes creen que es malo? Bueno, pues si ustedes consideran que es malo, pues escojan pues si adorar a los dioses,
Si seguir a Barrabás, si gritar Barrabás, Barrabás, o ustedes quieren a Jesús. Escogen ustedes. Escogeos hoy vosotros. Esto es una elección personal. Y esa es la iglesia, hermanos. A la iglesia nosotros venimos y vamos a elegir de forma voluntaria. Dice un salmo, tu pueblo, dice, se te ofrecerá, ¿qué dice? Voluntariamente. Hermano, a la iglesia, es bonito, por eso la iglesia Salem. Salem, ministerio Salem. Salem es paz. Era la ciudad de paz, Salem. ¿Por qué hay paz aquí, hermanos? Porque aquí nadie te va a obligar a hacer lo que tú no quieres. Escoge tú. Escoge tú. Eres tú el que tiene que escoger, hermano. Aquí tenemos paz porque no hay una obligación. No hagas eso, no hagas aquello, si no, no vas a comer ahorita del almuerzo. Que por cierto, hoy hay caquic, ¿verdad? Que hay nuestra hermana Eva María con manos de amor cocinó y tempranito, ahí estaba, está rico. Yo ya lo probé. Pero, no, pero si estás ahí, no, tú no puedes participar. No, hermano. El Señor comía, ¿con quién comía el Señor, hermanos? Con todos, con los fariseos. Sí, el Señor llegó a Capernaum un día, dice que llegó a su casa el Señor y entró, y ahí iban los fariseos. Ahí estaban, a ver qué oían para juzgarle. De repente por ahí también iba y había una mujer pecadora y el Señor la recibía. El Señor nunca ha rechazado a nadie. Y lo dijo el Señor de esta manera: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y en esta iglesia, en esta casa, aquí en Salem, a nadie se le echa fuera. Lo único es que el que tiene que escoger eres tú. Escoged a quién servir, a Dios o a los ídolos. O vas a gritar Barrabás, Barrabás, o vas a gritar Jesús, Jesús. Eso lo escoges tú. No lo voy a escoger yo, no te lo voy a obligar yo. Así que viene Josué y le dice: bueno, escojan pueblo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y qué bueno, hermanos, yo me alegro mucho de tenerlos aquí en la iglesia. Tal vez hoy pudimos haber estado en otro lugar, y no que sea pecado, pero escogimos estar aquí. Gracias a Dios, estamos en la casa de Dios, ¿verdad? Eso fue lo que escogimos. Amén. Aquí pongo una lista de personas que tuvieron que tomar decisiones. Y no lo vamos a estudiar porque sería muy largo, pero solo quiero que lo piensen y lo lleven en su mente. Adán y Eva tuvieron que tomar decisiones, lamentablemente malas en este caso. Caín y Abel, Dios les pidió un sacrificio. Ellos tomaron una decisión. Abel decidió por un corderito, Caín decidió por verduras. A uno le fue bien, a otro le fue mal. No voy a entrar en detalles, solo Noé, Dios le habló un día y tuvo que tomar una decisión. Y el Señor le dijo que construyera un arca donde no había llovido nunca, hermano. A veces Dios te pide cosas como: ¿por qué Dios me está pidiendo eso? ¿Y para qué, hermano? ¿Para qué? Si Dios, ¿y qué gana Dios con que yo haga o no haga estas cosas? Dios a veces pide cosas ilógicas. Noé, por la fe, construyó el arca donde no había llovido nunca. Eso era lógico, hermano, hacer un barco donde nunca ha habido agua, nunca ha llovido. O lo hubiera hecho por un río o un lago. No, lo hizo en la tierra. Y dijo: va a caer lluvia. Y ahí Noé tomó una decisión. Abraham, hermanos, tomó la decisión de salir de Ur de los Caldeos por fe. José en Egipto, miren, hermanos, qué bonito el ejemplo. Miren, de cada uno de estos podríamos hacer una prédica, pero José tomó la decisión de salir huyendo antes de caer en pecado con la esposa de Potifar, hermano, porque él temía a Dios. Él se acordó de esto que dice aquí, hermanos: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y con verdad. José servía a Dios, hermanos, con integridad. Esa es decisión tuya. La decisión de pecar o no pecar es tuya.
te miren o no te miren. Pero José, miren hermanos, estaba en Egipto, estaba lejísimos de su casa, de su padre, de sus hermanos. Sin embargo, él servía a Dios con integridad y con verdad. Y él prefirió salir huyendo de la casa de Potifar, y que después lo iban a meter a la cárcel, hermano. Lo iban a meter a la cárcel, pero él prefirió así y no fallarle a su Dios. Hermanos, miren qué convicción, gente que decía Jesús y no Barrabás. Ese es el punto. Moisés, hermanos, dice que prefirió, hermanos, ser maltratado con el pueblo antes de gozar de los goces temporales del pecado. Miren, antes de disfrutar de todas esas granjerías, él prefirió y rehusó, dice, por la fe, ser llamado hijo de la hija del faraón. Decisión propia. ¿Quién los obligó? A estas personas que les digo, ay, José, si haces eso, te van a sacar de la iglesia. No, hermano. Ay, Moisés, eso es pecado, Egipto es el mundo, tienes que dejarlo porque si no Dios va a traer juicio sobre ti. No, así no es, hermano. En la iglesia no se debe enseñar así, sino que esa es decisión propia, por amor, por convicción, por tener un conocimiento de la palabra. Entonces ya tú decides, eso ya es cuestión tuya. Bueno, David, hermanos. A ver, con David tenemos un ejemplo. Él tomó algunas malas decisiones, hermano, y le fue mal. Pero David, hermanos, tuvo algo muy hermoso, que él se arrepintió y él llegó delante de Dios, dijo, Señor, perdóname. ¿Se acuerdan ustedes del Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios. Y David clamó por perdón. Porque ¿saben qué, hermanos? Nosotros cometemos muchas insensateces. Nosotros a lo largo del tiempo cometemos muchos pecados. Le fallamos a Dios. Ojalá, hermanos, nuestras decisiones todas fueran buenas. Ojalá. Pero no. Yo el primero. Yo he cometido malas decisiones. He pecado contra el Señor y me ha ido mal. Pero ¿saben qué, hermanos? El Señor es misericordioso y el Señor dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y por eso venimos a la casa de Dios y a veces venimos al altar y nos postramos y decimos, Señor, perdóname. Perdona mi falta de amor, mi falta de convicción. Perdóname porque extendí mi mano en cosas del mundo. Perdóname, Señor, porque he estado diciendo Barrabás, Barrabás. A veces nuestro corazón se inclina hacia las cosas del mundo, nuestros ojos se van tras las vanidades del mundo, nuestros oídos, hermano, nuestros 5 sentidos, por ahí ingresa Satanás, por la vista, por el oído, por el gusto, por el tacto. ¿Qué es el otro sentido? Son 5 sentidos, ¿no? Sentido de la vista, el olfato. Sí, hay quienes tienen un olfato para el pecado que hermano, es que yo no sé, cuando yo sentí ahí estaba, qué guau, qué olfato tiene para que le aparezcan las cosas malas. Por esos 5 sentidos, hermanos, el diablo quiere contaminar tu vida. Pero es ahí donde tienes que tomar una decisión. O vas a abrir tus sentidos hacia las cosas de Dios, o vas a abrir tus sentidos al mundo. Es decisión tuya, amigo, hermano, joven. El único asunto es que nos va a pasar la de Adán y Eva. Si tú escoges mal, te va a ir mal. Pero si tú escoges bien, Dios te va a bendecir, te va a amar, te va a dar su gozo, su paz, su bendición. Cuántas cosas buenas Dios nos da. Bueno, alguien más, Daniel, un joven. Aquí los jóvenes. Daniel era joven cuando fue llevado de Israel, ¿se recuerdan? Cuando fue saqueado, sitiado Israel, se llevaron un grupo, los babilonios, y en ese grupo se fue Daniel. Ahí se llevaron a Daniel, porque escogieron a los mejores. Saben que Daniel no era cualquier muchacho. Daniel era un muchacho inteligente, y por eso se lo llevaron, lo escogieron. Y de hecho, miren todo lo que llegó a hacer ahí a Babilonia. Entonces Daniel tomó decisiones juntamente con Sadrach, Mesach y Abednego,
Y ellos dicen que prefirieron no contaminarse con la comida del rey. Hermano, dice, hermano, pero ese Daniel tan loco, tan exagerado, si hubiera comido, yo hubiera sido, me como todos los pasteles, me hubiera comido las mejores frutas. ¿Qué hubiera pasado si tú hubieras estado ahí, hermano? Hubieras comido hierbas, como lo hizo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. No, hombre, yo voy a comer. Pues sí, total, Dios sabe por qué me trajo aquí, hermano. Dios sabe. Miren, así con el que Dios sabe, nosotros nos venimos y nos justificamos todos nuestros males. No, como, ¿verdad? No, entonces miren, hermano, Daniel estaba ahí y él dice que rehusó y prefirió no comer nada de la comida del rey y se santificó y comieron solo legumbres. Fíjense, y ahí estaba. Y miren, Dios los honró y los exaltó en medio de aquella nación. Como les digo, no voy a entrar, me gustaría hablar de todos ellos, pero el tiempo no nos lo permite. Entonces, vamos, Jonás. Ahí creo que nos identificamos muchos, ¿verdad? Con el Jonás. Pero Jonás, miren, hermanos, el Jonás. Jonás, es que ese Jonás de veras se parece tanto a mí, o yo a él. Miren, Dios nos dice, ve a predicar a Nínive. No, agarramos para Tarsis. Dios te da una orden y dice, tú y yo a veces hacemos oídos sordos y en lugar de ser obedientes a la voz de Dios, al mandato de Dios, agarramos donde nuestro corazón nos dice. Y hermanos, dice que el corazón es perverso, engañoso y perverso es nuestro corazón más que todas las cosas. No te dejes llevar como muchos dicen, es que sigue tu corazón. Eso es diabólico, hermano. Eso es diabólico. Siga su corazón. ¿Cómo que sigue su corazón? Sigue a Cristo, no a tu corazón. Porque el corazón es engañoso y perverso. Lo dice la palabra de Dios. Miren, que yo lo estuviera diciendo, dijera yo, ese Carlos se está inventando. Hermano, si yo me lo estuviera inventando, bájeme de aquí. Pero lo dice la palabra, por eso es importante el conocimiento de las sagradas escrituras. Cuando tú tienes conocimiento de esta palabra, dices, wow, el corazón es perverso y engañoso. No sigas tu corazón, amigo. Te vas a ir a estrellar. Después decir, es que yo pensé, hermano, es que de veras yo sentí que me amaba. Es que yo sentí que eso era lo correcto. Es que yo allá adentro decía que eso es. Pero no le preguntaste a Dios. Solo le preguntaste a tu perverso y engañoso corazón. Hermanos, amemos la palabra y nos va a ir bien. Entonces dice el Señor, ¿verdad? Bueno, estamos en Jonás. Entonces viene Jonás y el Señor le dijo, ve a predicar a Nínive. Pero Jonás, como se parece tanto a nosotros, agarramos para donde Dios no nos está diciendo. Miren, y desde niños, a los niños, ¿qué les decimos? No estés tocando eso. No, ahí va a tocar. Ahí cabal, donde le dijimos que no tocara, ahí va a tocar. No te subas a esa mesa. No, ahí se sube. No te salgas. No, la gana de salir. O sea, así somos, Jonases. ¿Pero qué le pasó a Jonás? ¿Le fue bien a Jonás? No. Se lo tragó un gran pez. Y estando en el pez, hermano, ahí se arrepintió y comenzó a clamar. Y dijo, Señor, perdóname. Perdóname. Pero hermano, ¿por qué estás esperando que te trague el pez? O como dicen algunos, ¿verdad? Se los come el tiburón. ¿Para qué estás esperando que te coma un tiburón, que te trague un pez, hermano? Mejor seamos dóciles a la voz de Dios y seamos obedientes. No esperemos. No tomemos malas decisiones. Bueno, y dice Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Miren, todos estos hombres no eran demonios, no eran hijos del diablo, eran hijos de Dios, eran profetas de Dios. Sansón, Jonás, son profetas de Dios. Sansón era un juez de Israel. Sin embargo, con todo y eso, hermanos, tomaban malas decisiones, porque eran seres humanos, lo mismo que nosotros, somos seres humanos. Nadie está infalible y decir, wow, yo sí, no tomo malas decisiones, hermano, yo sí en mi vida he sido perfecto. Miren, hermanos, deberían de aprender de mí que soy sin mancha y sin arruga. Así eran los fariseos, y por eso el Señor les dijo, ustedes son hipócritas,
porque ustedes se presentan delante de la gente. Y miren, hay quienes se presentan así: hermano, yo soy, miren, yo un siervo de Dios. Y se presentan y uno dice: wow, seguramente esto no mata ni una mosca. Pero cuando ya entramos un poquito a su vida, wow, matan más de una mosca, hermano. Entonces el Señor les dijo: fariseos hipócritas, porque por fuera se presentan grandes siervos de Dios, pero por dentro están llenos de corrupción, de mentira, de pecado, de engaño, de ira, de envidias. Sí, hermanos, así como lo oyen. Personas que podemos tener una corbata y un título de pastor, de diácono, de anciano, y andar en pecado, y envidiar a los demás, y dañar al pueblo. Sí, hermanos, todo eso es tomar malas decisiones. Un día todo eso se va a dar cuentas. Todos daremos cuentas de lo que hacemos, de nuestras decisiones. Así que llegamos entonces en la historia, ya pasamos el pueblo de Israel. Ya vieron así rápidamente cómo Dios estuvo con Israel, Dios se manifestó con Israel. Pero ¿qué pasó? Israel no quiso y siempre fue rebelde y desobediente, como decía Ruth, a la voz de Dios. Entonces vino Jesús y dice entonces ahora, leemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y vino Jesús, hermanos, a la tierra. Lo miramos hace 8 días. Y se bautizó Jesús en agua, y dice que descendió el Espíritu Santo sobre Jesús y fue lleno del Espíritu Santo en aquella misma hora. ¿Y para qué? ¿Para qué era el Espíritu Santo, hermanos? Ya lo estudiamos hace 8 días, pero solo lo voy a repasar. El Espíritu Santo tiene una finalidad, hermanos: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice la palabra del Señor, hermanos, en Isaías 61, cuando Jesús leyó y dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Y vino Jehová para qué? Aquí pongo unas imágenes, miren. Comenzó el Señor a obrar en Israel, pero Él ya estaba estableciendo la iglesia, miren, hermanos, y comenzó a predicar primero a Israel, que era su pueblo, al que vino. Y miren, sanó enfermos, un leproso. Luego, ¿se acuerdan que veíamos del paralítico? ¿Se recuerdan esa enseñanza? A veces paralítico y a veces amigo, ¿se recuerdan? A veces somos amigos que llevamos a un paralítico, a veces somos paralíticos. El Señor Jesús comenzó a obrar y a obrar. También sanó ciegos. El Señor comenzó a obrar. Miren, allí se comenzó a dar a conocer en Israel como el rey, como su rey. A su pueblo vino y los suyos no le recibieron, dice. ¿Se acuerdan del Gadareno? El endemoniado Gadareno. Miren, ese hombre estaba endemoniado, pero endemoniado. Jesús lo libertó. Para eso es el Espíritu Santo, hermanos. No es para andar saltando y tirándose y revolcándose y haciendo relajo. Jesús, nada que ver. El Espíritu Santo es poder para libertar, para dar paz, para dar salud y sanidad. El Señor nos dio el ejemplo. Para eso es el Espíritu Santo, no para hacer show. Y bueno, Jesús hizo toda esa obra, miren, hermanos. Y de todas maneras Israel no quiso. Tristemente, no quiso. Ahora leamos Lucas 13:34. Ese es el lamento de Jesús, miren, hermanos. De todo lo que había hecho con Israel, y qué más pudo hacer por mi viña, dijo el Señor. ¿Qué más quiere que haga? Ya les di todo, miren, tantos portentos, las plagas, abrió el mar rojo, el Señor hizo caer maná del cielo, traía una nube de día, mandó una nube de día y una columna de fuego de noche. El Señor les derrotó a sus enemigos, hizo caer los muros de Jericó. Hermanos, ¿qué no hizo Dios? Mandó profetas, mandó siervos tremendos de Dios. Israel, ¿qué hizo? Barrabás, Barrabás, Barrabás. Siendo Dios bueno, Israel escogió a Barrabás. Pero antes de que lleguemos a ese momento, Jesús dijo estas palabras con mucha tristeza. Lucas 13, ¿lo tenemos, hermanos?
Leemos en versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué pasó? Y no quisiste. Y como no quisieron, hermano, porque aquí hay consecuencias. No es tal de que, pues yo no quiero, yo no tengo ganas, no, yo no quiero servir a Dios, yo no quiero buscar a Dios, a mí eso no me llama la atención. Ok, perfecto, es decisión tuya, pero lamentablemente para ti o para mí, si no oímos la voz de Dios, hay consecuencias. Y dice versículo 35, he aquí, como ustedes no quisieron, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Para Israel, hermanos, para los judíos, pesa sobre ellos eso, hasta el día de hoy. Y el Señor dijo, no me van a ver más. Y el Señor está ahorita en enemistad con Israel. Es su pueblo y los ama, pero ahorita, hermanos, es el tiempo de la iglesia que pasó. Uno, dos, ahí está. Creo que se me aflojó aquí. Israel, hermanos, tuvo su tiempo y no quisieron. Entonces ahora Jesús abrió la oportunidad para el pueblo gentil. ¿Y quiénes somos esos, hermanos? Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios, hermanos. Eso es para darle gloria a Dios. Como le decía en la mañana, eso es para que te emociones, para que digas, gracias, Señor. Porque yo no era judío, no soy judío según la carne, yo no era pueblo de Dios, pero nosotros ahora somos pueblo de Dios, hermanos. ¡Qué dicha! ¡Qué gloria! ¡Qué bendición! No la menosprecies. Creo que la batería. No nos menosprecies, no menospreciemos esta dicha, hermanos. Así que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice, quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Hermano, ¿cuántas veces Dios quiere ponerte debajo de sus alas? ¿Y quieres? ¿Quieres, hermano? ¿Quieres a Jesús? ¿O vamos a gritar, Barrabás, Barrabás? Porque ya vamos a ver en la próxima enseñanza, porque el tiempo ya se me fue. Y no hemos llegado a la enseñanza, pero aquí vamos a ir terminando. Después de que el Señor predicó, anunció. No me buscas unas baterías en la cajita, por favor. Entonces, después de que el Señor anunció todo esto y predicó la palabra e hizo tantos milagros, hermanos, llegó el tiempo en que Él iba a ser sacrificado como el Cordero de la Pascua. Entonces, la Pascua, ¿qué es la Pascua? La Pascua, hermanos, es la celebración que hacían los judíos. Es la celebración que hacían los judíos. Es la celebración de la liberación que tuvieron de Egipto. Porque ellos eran esclavos. Ellos estaban esclavos en Egipto y el Señor los liberó de Egipto, hermanos. Después de las plagas, el Señor los liberó. Pero antes de que pasara la plaga número 10, que era la muerte de los primogénitos, antes de que pasara eso, miren, hermanos, entonces el Señor hizo algo muy especial. ¿Tienes? Permítanme. Uno, dos, vamos a ver si es. Amén. La Pascua. La bocina está conectada, perdona, Henry. Si no, conectarle el cable de poder. La Pascua
de la liberación del pueblo de Israel. Aquí, hermanos, aquí estoy. En la Pascua, hermanos, es la celebración de la liberación del pueblo de Israel. Y los judíos hacían, ellos celebraban su liberación. Imagínense, es algo grande porque ellos estaban esclavizados en Egipto. Entonces, la Pascua era una celebración que Dios, que el pueblo de Israel tuvo en Egipto, antes de la última plaga. ¿A qué se refería esto? Es de que mataban un cordero. El Señor les mandó que mataran un cordero y comían, era la cena, ese corderito. Comían, festejaban allí en su casa, pero la sangre de ese cordero, esa noche, dice, ellos pintaron los dinteles de la casa, las paredes y los dinteles de las casas, para que cuando el ángel de la muerte pasara, hermanos, no tocara a los primogénitos de los israelitas. Fíjense, eso es bien tremendo porque es simbólico. Entonces pasó el ángel, y Pascua precisamente significa eso, pasar por alto. Entonces, ¿qué es la Pascua? Miren a dónde vamos llegando por la enseñanza. La Pascua, para los judíos, el Pesaj o Peshach, como le llaman, Pesaj, es pasar, es paso o pasar de largo, que conmemora la liberación de la esclavitud en Egipto cuando el ángel pasó de largo en las casas que estaban marcadas con la sangre del cordero. Ahí en Éxodo dice, y hablaréis así, no lo buscan, en Éxodo 12:27, y hablaréis así, este sacrificio de la Pascua es para Jehová, el cual pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Miren, eso significa. Entonces la Pascua era esa cena, celebraban esa fiesta, donde pintaron los dinteles de la casa para que el ángel de Jehová pasara de largo. Ahora, la Pascua en Cristo, Lucas 22, dice, celebramos la resurrección. No lo vamos a leer, pero nosotros ahora celebramos, hermanos, esa liberación que también tuvimos del mundo a través de la sangre de Cristo. Esa es nuestra Pascua ahora. Nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados, liberados del mundo, sacados del mundo, y ahora somos libres para el Señor. Y eso es la Pascua. Por eso celebramos ahora nuestra cena con el Señor, o nuestra Santa Cena. Eso es lo que vamos a hacer dentro de 8 días casualmente, y les anuncio y les aviso, dentro de 8 días vamos a estar celebrando la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Nuestra Pascua. Estamos celebrando que el Señor, a través de su sangre y de su cuerpo, ¿verdad?, nos liberó del pecado, nos sacó del pecado. Entonces vamos a dejar aquí la enseñanza por el tiempo, y dentro de 8 días vamos a hacer la segunda parte. Miren todo lo que nos falta para poder llegar a lo que es hoy. ¿A quién escoges? ¿A Jesús o a Barrabás? Porque todavía no hemos llegado, estamos todavía en el momento en que el Señor celebra la Pascua con sus discípulos. Después de la Pascua, hermanos, dice que el Señor comió con sus discípulos, dio el pan y dio de beber la copa, y dice que cantaron salmos. Fíjense, el Señor cantó. Ahí lo vamos a leer dentro de 8 días. El Señor cantó con sus discípulos los salmos, y después de eso se fueron al huerto de Getsemaní a orar, donde fue aprendido, donde fue apresado, y eso es lo que vamos a seguir viendo dentro de 8 días. Amén. Pero hasta aquí es, como les decía, es un estudio bíblico para que entendamos después entonces qué pasó cuando el Señor fue llevado ante el Sanedrín y cómo fue juzgado ante Poncio Pilato. Dios quiera darnos esa oportunidad. Dentro de 8 días vamos a continuar esta linda enseñanza. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a despedir a los hermanos que están conectados también. Hermanos, esta enseñanza es un poquito extensa, como lo pudieron ver, es bastante histórica, pero es para entender qué pasó el día que el Señor estaba delante de Poncio Pilato, y cómo Israel dijo Barrabás, Barrabás, y no escogió a Jesús. Así que
despidamos entonces con mucho cariño a nuestros hermanos que están conectados y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga, hermanos. Amén.